Hola, buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre un tema de especial relevancia para los pueblos indígenas y ciertamente muy novedoso para América Latina y para el resto del planeta Tierra, que son los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza fueron incorporados en la Constitución de Ecuador de 2008 y hacía referencia a que es una cuestión muy novedosa porque es la primera constitución dentro de todos los países existentes que contempla a la naturaleza como sujeto de derecho. En este sentido, se habla mucho de que la Constitución ecuatoriana presenta un giro biocéntrico. El ser humano deja de ser el centro de las preocupaciones para compartir el escenario con la naturaleza, independientemente de que ésta mejore o no, en su caso, la calidad de vida del ser humano. Para analizar los derechos de la naturaleza, ciertamente hay que tener en cuenta un conjunto de elementos, porque estamos haciendo una reflexión desde la ética, estamos hablando y discutiendo sobre valores, estamos hablando de cuestiones morales, porque estamos viendo cuál es la obligación moral que tiene el individuo frente a la naturaleza. También estamos reflexionando sobre un componente político, porque se está perfilando un nuevo Estado a partir de la creación de estos nuevos derechos. Y por último, aunque esta no es una lista exhaustiva, también estamos haciendo una reflexión jurídica porque los dos artículos que incorpora la Constitución ecuatoriana, los artículos 71 y 72, presentan una serie de consecuencias jurídicas que debemos analizar en un futuro cuando sea necesario proteger derechos de la naturaleza vulnerados. En primer lugar, tenemos que cambiar nuestra percepción acerca del tiempo y del espacio. Cuando el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana habla de los derechos de la naturaleza, está pensando en ciclos vitales, en ecosistemas, y está pensando en unidades temporales de milenios y en unidades territoriales mucho más extensas. Por eso es importante interpretar qué significa cada uno de los componentes de este artículo. Por otra parte, también habla en el artículo 72 de los derechos de la restauración, y en ese sentido también genera muchas interpelaciones al Estado y a nosotros, los seres humanos, en el sentido de que vamos a tener que identificar cuáles pueden ser los sistemas de representación para hacer valer este conjunto de nuevos derechos. De esa manera, me parece que frente a la situación actual en donde encontramos cambio climático, deforestación, producción, explotación hidrocarburífera, etcétera, los derechos de la naturaleza se vuelven un desafío para proteger. ¿Y por qué hablamos de derechos de la naturaleza cuando estamos reflexionando sobre derechos de los pueblos indígenas? Porque la relación que existe entre los derechos que están siendo reivindicados hoy por los pueblos indígenas y que mayoritariamente tiene que ver con los derechos territoriales, de la mano de estos derechos van la gestión de los recursos naturales, el hábitat, la naturaleza es uno de los contenidos esenciales reivindicados por los pueblos indígenas. Es por eso que la Constitución ecuatoriana, cuando habla de los derechos de la naturaleza, habla también de la Pachamama, en una clara incorporación de la visión indígena a la propia Constitución ecuatoriana. Hay dos términos quichuas incorporados en la Constitución ecuatoriana, que es la Pachamama y el Sumac Causa y el buen vivir, que también tiene mucho que ver con tratar de proteger el entorno y de asegurar un hábitat que no esté contaminado y que sea lo suficientemente digno para vivir. Desde esa perspectiva, nosotros podemos afirmar que la Constitución ecuatoriana al menos tiene la pretensión de conjugar dos saberes, los saberes occidentales y los saberes indígenas, que es la mejor forma de pensar la construcción de un Estado intercultural. Sin embargo, como les decía, presenta enormes desafíos, porque todavía los juristas no saben cabalmente cuáles son los alcances y los límites de estos derechos de la naturaleza, cuál es la interpretación adecuada, cómo se van a hacer
proteger, garantizar, cómo obligar a que el ser humano en definitiva sea el que respete o el que lleve adelante la protección de estos derechos, y cómo realizar fructíferamente este giro biocéntrico, cómo se puede pensar a la naturaleza sin que la referencia última sea el ser humano. Son todas interrogantes que vale la pena no solamente intentar responder, sino profundizar, y que, insisto, va muy de la mano y están inescindiblemente unidos contemporáneamente a las discusiones alrededor de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias.